Entonces la lección clínica de este día va a ser hemorragias en las primeras 20 semanas. Vamos a iniciar con el caso clínico. En la ficha de identificación se trata de un femenino de 40 años de edad, originaria y residente de Michoacán, una religión cristiana, escolaridad secundaria incompleta, un estado civil de unión libre y es ama de casa. Siempre les he dicho que en esta diapositiva, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Lo que creen que es relevante? La edad, ¿no? Vamos a ver que la edad tiene una relación directa con muchas patologías, ¿no? Las edades extremas de la vida, especialmente en lo que es en la obstetricia, es muy importante que pongan atención. Entonces, si ustedes desde los primeros renglones están viendo que es una mujer joven o es una mujer añosa, entonces ya es un foco rojo para saber que puede tener algún tipo de complicación, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes es la edad. Entonces, nunca se salten eso. Cuando lean los casos clínicos, las preguntas, pongan atención a la edad. En los antecedentes heredofamiliares, madre y padre con hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 1. Tiene un hermano finado por cáncer de páncreas. ¿Aquí les llama la atención algo? La diabetes mellitus, ¿no? Vamos a ver también que en la obstetricia, cuando tienes un familiar de primer grado con diabetes, bueno, pues tiene mayor riesgo a que desarrolle una diabetes gestacional. Y esa va a ser la diferencia entre hacer un tamiz de diabetes gestacional o directamente una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces vean cómo en 2 diapositivas yo ya estoy reuniendo información muy importante, ¿no? Una mujer añosa con antecedentes de primer grado de diabetes. En los personales no patológicos, tabaquismo refiere positivo desde los 15 años a razón de una cajetilla diaria. El alcoholismo son 5 copas por semana, toxicomanías, marihuana de manera ocasional y grupo IRH o positivo. En esta diapositiva, ¿qué es lo que ustedes hasta ahora podrían decir que es importante? El tabaquismo es muy importante. ¿Alguien recuerda con qué tipo de patología obstétrica se relaciona? Obstétrica. Desde el principio, bueno, podemos pensar en una restricción del crecimiento intrauterino, algún desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿ok? O algún tipo de insuficiencia útero-placentaria, ¿no? El alcoholismo, ¿creen que es importante? También se debe de preguntar porque hay un síndrome, ¿no? Incluso que se da en el embarazo, ¿no? Con respecto a las toxicomanías, bueno, la marihuana no es tan importante, pero ¿qué pasaría si en lugar de marihuana se encontrara una que es como la cocaína? ¿Sería importante? Sí, porque la cocaína que produce un vasoespasmo muy importante y finalmente esto puede condicionar un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y finalmente el grupo IRH es importante o no? Sí. ¿Por qué? Por alguna transfusión de sangre. Pero ¿qué es lo relevante en los casos clínicos ahorita con respecto a las patologías? ¿Qué patología es la que se desarrolla en el embarazo que tiene que ver con una incompatibilidad del grupo IRH? ¿Recuerdan esa enfermedad? ¿Cuál? Isoinmunización, ¿recuerdan? Entonces vean cómo es algo muy importante. Si desde el principio ya estás identificando que es un grupo IRH de riesgo, entonces ya empiezas a pensar que a lo mejor lo que te están preguntando es una isoinmunización, ¿no? En este caso no aplica porque es un grupo IRH positivo, pero si fuera O negativo, ya podríamos empezar a sospechar que pues prácticamente nos están preguntando algo de una isoinmunización. Entonces yo siempre les he dicho que conforme se vaya leyendo, ustedes traten de adelantarse y vayan viendo qué es lo que les puede estar preguntando, o sea, como integrando hacer diagnósticos diferenciales. Un buen médico no es aquel que hace un diagnóstico, sino es el que hace diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Con respecto a los antecedentes personales patológicos, bueno, hice una fractura de tobillo hace 2 años, los quirúrgicos es una colecistectomía por laparotomía hace 10 años, ¿no? Entonces realmente eso no es relevante para nosotros. Antecedentes ginecobstétricos, gesta 4, partos 3, menarcas a los 12 años, ritmos de 28 por 3 días, fecha de última menstruación el 20 de enero del 2015, método de planificación familiar ninguno y citología cervical tampoco ninguna. ¿Esto qué es lo importante? La paridad es importante, ¿no? También, una paciente multípara, ¿qué tipo de puede tener mayor predisposición a qué? Recuerden.
Recuerdan que siempre decían grandes multíparas, grandes distocias, ¿no? Eran aquellas pacientes que normalmente tenían hemorragias obstétricas, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan más o menos? Ok. Eh, con respecto a, ¿es importante saber el tipo de ciclo que tiene el 28x3 o no es relevante? ¿Por qué? Estamos hablando de obstetricia, fíjate por ejemplo en el contexto de la obstetricia, o sea, si tú ves este ritmo de 28x3, ¿le das importancia, no le das importancia, pasas a la siguiente? ¿O porque crees que muchas veces en los exámenes ponen este tipo de patrón de sangrado? A partir de eso podemos predecir, por ejemplo, si la fecha de última menstruación es confiable. Muchas veces hay patologías que tienen relación directa con la fecha de última menstruación. ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo estas, las hemorragias del primer trimestre o las del segundo y tercer trimestre. Una fecha de última menstruación confiable es aquella que tiene ciclos ovulatorios. ¿Cuáles son los ciclos ovulatorios? Bueno, de 28 días se le suman 7 y se le restan 7. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que la mujer mes tras mes está ovulando. ¿Hay algunas cosas que pueden hacer que no ovule la mujer y que tenga una fecha de última menstruación no confiable? Sí, como cuál, por ejemplo, si la mujer se embaraza lactando, si la mujer usa algún tipo de anticonceptivo, ¿no? También. Entonces deben de tener cuidado y deben de ver si su ciclo es regular o no. El método de planificación familiar es lo que les comenté, hay algunos anticonceptivos, especialmente los que son de depósito, como por ejemplo las inyecciones que finalmente pueden tener fechas de última menstruación no confiables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aplican el medicamento, la paciente llega a quedar embarazada y recuerdan que estos anticonceptivos a veces producen amenorreas, ¿no? Incluso pueden llegar a pasar 2 o 3 meses sin menstruar, entonces tienen una fecha de última menstruación no confiable. En la historia clínica, bueno, la primera gesta fue un parto eutóxico masculino de 2.600 gramos, la segunda fue en el 2004, un parto eutóxico un femenino de 2.850 y el tercero fue un parto eutóxico de un femenino de 2.500 gramos. ¿Les llama la atención algo importante? ¿O qué es lo que a ustedes les importaría cuando ven estos datos? Cuando en el caso clínico les reportan no sé, estas gestas previas, ¿qué buscarían ustedes? ¿Cuáles serían sus focos rojos? Primero, ¿en qué momento se resolvió, no? Vamos a estar viendo durante la lección clínica que el antecedente de un parto pretérmino es el antecedente más importante para que en este embarazo desarrolle un parto pretérmino. Prácticamente igual que las infecciones, un 30%. ¿Okay? Entonces, si desde el principio les están poniendo, su primer embarazo se resolvió en la semana 36, el segundo embarazo se resolvió en la semana 34, entonces ustedes deben de saber que esta paciente tiene mayor factor de riesgo a que desarrolle un parto pretérmino. Con respecto al peso, ¿es importante? ¿Qué pasaría si en el caso clínico empiezan a reportar que tiene un peso de 4.000 gramos o de 4.500? Entonces eso se llama macrosomía. Entonces sabemos que la macrosomía también tiene una asociación importante, como por ejemplo la diabetes gestacional, ¿no? Que quizás nunca se controló la paciente, debutó con la diabetes y quizás hasta puede quedarse con diabetes crónica, ¿no? Entonces, datos importantes: en qué momento se resuelve, 2, los pesos, y 3, si hay complicaciones como por ejemplo distocias, ¿no? La vía de resolución también es muy importante. Si te das cuenta, al principio mencionamos parto, pero ¿qué hubiera pasado si una paciente tiene el antecedente de 2 cesáreas? Saben que eso es una indicación absoluta a realizar una cesárea, ¿no? Entonces, vean cosas muy sencillas. Les podrían llegar a preguntar en el examen, esta paciente, ¿cuál sería la mejor vía de resolución? Entonces, si ya pusieron atención ustedes que ya tiene 2 cesáreas, saben que va a ser una cesárea, ¿no? A pesar de que tenga 7, 8 centímetros de dilatación, que quizás ese puede ser el factor confusor, ¿no? Entonces, por eso deben de poner atención. El padecimiento actual, bueno, tiene un embarazo hasta ese momento de 10.3 semanas, inició hace 24 horas previas con un sangrado abundante de características rojo rutilante acompañado de dolor tipo cólico en hipogástrico sin irradiaciones. La paciente refiere de salida de coágulos y escaso tejido por vía transvaginal. Entonces, hasta este momento ya podemos hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Tiene una hemorragia en las primeras 20 semanas. Toda hemorragia en las primeras 20 semanas, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? ¿Qué se les ocurre? Aborto en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Amenaza de aborto en evolución, aborto incompleto, aborto completo, aborto séptico, ¿sí?
¿Qué otra cosa te podría producir un sangrado en las primeras 20 semanas? Un embarazo ectópico, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Una enfermedad molar, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el principio, imagínense ya, solamente con esto ustedes ya están teniendo por lo menos 3 diagnósticos diferenciales. Ahora, la siguiente pregunta es, tienen que poner mucha atención cuáles son los datos más importantes. Aquí los datos más importantes, ¿cuáles serían? El dolor tipo cólico y la salida de coágulos de escaso tejido, ¿no? Entonces, ahora la exploración física es muy importante siempre fijarse en la presión y en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Así es, si es una paciente que tiene una hemorragia, entonces lo primero que tienes que saber es que si tiene datos de choque o no. Y la forma en que son los datos de choque es por clínica y por exploración física. En la clínica, ¿cómo va a venir su caso clínico? ¿Cómo cree que va a estar la paciente? ¿Cómo? Lo más importante es ese valor, fíjense, pero estamos hablando ya de clínica, no tanto como no sé, las preguntas, ¿no? Lo que es el cuestionario, ¿no? La historia clínica. Pero la exploración física es eso, lo que mencionas, justo. La taquicardia es el primer parámetro que se ve afectado. Entonces, si ustedes desde el principio están viendo una frecuencia cardíaca de 100, 110, 120, entonces lo primero que van a pensar es que esta paciente probablemente esté a punto de llegar a un choque o está compensando el choque, ¿no? Y vean cómo es algo muy sencillo. Primero se aumenta la frecuencia cardíaca, después disminuye la presión. ¿Qué otro parámetro de aquí nos importaría? La temperatura. ¿Por qué? Pues sabemos que hay una modalidad dentro del aborto que les había comentado, que es el aborto séptico, ¿no? Entonces, vean, entonces empezamos a hacer diagnósticos diferenciales. Una de las cosas más importantes aquí para poder saber si nosotros ya estamos pensando que puede existir un aborto, pues es el tacto vaginal, ¿no? Se encuentra un útero en anteroversoflexión, un cervix con 2 centímetros de dilatación, 20% de borramiento central, de consistencia intermedia y abundante sangrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya vemos que este cervix es normal o no es normal. Una paciente de 10.3 semanas es normal que tenga 2 centímetros de dilatación, 20% de borramiento, que esté central, que tenga una consistencia intermedia y que haya sangrado. No es normal. ¿Ok? Entonces ya vemos que están habiendo cambios cervicales. Entonces vamos a integrar una vez más hemorragia en las primeras 20 semanas con cambios cervicales, ¿no? Y tuvo salida de algún tipo de tejido desorganizado, ¿no? Se encuentra hemodinámicamente estable, no hay datos de irritación peritoneal. Con respecto a los exámenes de laboratorio, bueno, ¿qué les interesaría aquí? Saber si tiene algún tipo de anemia, ¿no? Un choque, ¿sí? 2, los leucocitos para hacer un diagnóstico de algún aborto séptico, ¿no? Que habíamos comentado. Son importantes las plaquetas y los tiempos que muchas veces los mencionan. Sí, ¿qué puede pasar en las hemorragias en las primeras 20 semanas, especialmente en los abortos, como por ejemplo el séptico? La historia natural de la enfermedad es que te puede dar una coagulación intravascular diseminada. ¿Y el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada cómo se hace? Pues con las plaquetas y los tiempos, ¿no? Entonces vean toda la información que hasta ahorita les puedo estar arrojando que ustedes ya deberían, y ahorita no lo hacen, pero la finalidad es que cuando acaben el curso puedan empezar a hacer estos diagnósticos diferenciales y antes de que les pregunten, ustedes ya van a poder estar excluyendo, ¿no? Las patologías, no se trata de un aborto séptico porque en ningún momento la paciente tenía datos de infección, no tiene datos de choque hemorrágico, todo esto ya lo están integrando, ¿no? No puede ser un embarazo ectópico porque no tiene datos de irritación peritoneal, etc., ¿no? Después se hace un ultrasonido y el ultrasonido se ve un útero en anteroversoflexión de 9 por 5 por 2 centímetros en una posición indiferente, la pared uterina es homogénea, el cervix es de 20 milímetros, el orificio cervical interno está abierto. Con respecto a los hallazgos se ve un útero y anexos normales, un endometrio engrosado a 13 milímetros. Entonces, que son compatibles con restos embrionarios. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? A ver, dígame. Que todavía tiene restos, ¿no? Entonces, finalmente, hasta ahora ya podrían integrar diagnósticos, o sea, ya podrían excluir o hacer diagnósticos diferenciales que les dije. Entonces, dentro de las patologías de hemorragias en las primeras 20 semanas que les dije, es aborto en cualquiera su modalidad, embarazo ectópico
y mola, ¿con cuál de esos tres se quedarían con todo lo que hemos estado viendo en el caso clínico? Con aborto, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Embarazo ectópico no, porque ya vimos que se encuentran restos embrionarios, ¿no? Intrauterinos. Mola, tampoco no te están reportando de que existen estos quistes de la teca, ¿no? O estas vesículas o los hidros. Entonces, hasta ahí vamos en un aborto. Dentro de los abortos sabemos que existen diferentes modalidades, desde amenaza de aborto, aborto completo, aborto incompleto o aborto en evolución. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que podrían pensar en estos momentos? Un aborto incompleto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que tiene restos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Un aborto incompleto. Entonces, vean qué sencillo. Antes de que les preguntara, ya ustedes pudieron hacer llegaron a este diagnóstico. Entonces, el plan terapéutico, bueno, se ingresa a la paciente a quirófano para poder realizar un legrado uterino instrumental. Entonces, ahora ya vamos a iniciar con lo que es la lección clínica. Entonces, dentro de la lección clínica vamos a ver un poco de introducción con respecto a qué es la hemorragia en las primeras 20 semanas. Vamos a conocer la epidemiología, es decir, qué es lo que está produciendo estas hemorragias. ¿Cuál es la asociación entre una hemorragia y que puede existir algún tipo de pérdida del embarazo? ¿Qué es lo más importante, no? ¿Qué es lo que pasa cuando llega la paciente? Les preguntan, oye, sangré. La siguiente pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que llegue a perder el embarazo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que condicionan estas hemorragias? Y las principales etiologías que les comenté. Abortos, ectópicos y mola. Dentro de estos también ya vamos a hablar de manera específica la epidemiología, los factores de riesgo, cómo se hace el diagnóstico, tratamiento y finalmente algunas conclusiones. Entonces, como introducción vamos a hablar primero de la hemorragia en general. Entonces, el último dato que está en la página de la OMS fue en el 2015 y estiman que existen 302,000 mujeres que fallecieron por complicaciones relacionadas al embarazo y al parto. Y vean, 302,000 mujeres es demasiado, es prácticamente como si se estuviera, imagínense para que vean cuántos 302,000, es como si diario se estuviera cayendo un jumbo, un avión lleno de mujeres embarazadas. Vean lo importante que es. La mayoría de estas causas pudieron ser prevenibles con intervenciones médicas de bajo costo. ¿Cuáles son estas intervenciones médicas de bajo costo que les estoy diciendo? ¿Han escuchado hablar sobre el manejo activo del trabajo de parto? Sí, de que consiste en el uso de la oxitocina, el pinzamiento de cordón. Esto es una de las maniobras o de intervenciones de bajo costo. Entonces vean cómo lo importante que es, que seguramente preguntan en cualquier lugar. El sangrado transvaginal en las primeras 20 semanas es el motivo más frecuente de consulta prenatal e ingreso a los servicios de urgencia en el primer trimestre del embarazo. Y ustedes lo sabrán porque aquellos que hicieron el servicio social aquí, ¿cuántas veces no les llegaron estas mujeres que tenían una amenaza de aborto? La incidencia es entre 15 al 25%. Vean, ¿qué quiere decir? Que una de cada 4 mujeres va a presentar un sangrado en las primeras semanas. En el 50% de esas, de una de cada 4, va a haber una pérdida, es decir, de 2 de cada 8 mujeres, una pierde el producto. El 50% restante, bueno, desarrollarán complicaciones en el segundo y en el tercer trimestre. De las pacientes que presentan un sangrado, 70% va a ser de manera aislada, 20% van a presentar 2 episodios y solamente 10% van a presentar 3 o más eventos. ¿Cuál es la asociación entre la hemorragia y la pérdida del embarazo? Y aquí ya vienen los ORs que les comenté. Si ven aquí dice 1.1 OR y aquí dice 3.3 OR. Y vean, entonces, el OR, ¿cómo se va a interpretar? ¿Alguien sabe? Es cuántas veces más de riesgo o más de probabilidades tiene una paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo, el fumar tiene un OR de 5 para desarrollar cáncer de pulmón? Es algo que me inventé en estos momentos. ¿Cómo lo interpretarían? Que las mujeres que fuman tienen prácticamente 5 veces más de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Pero para ser específico, bueno, todas las personas tienen el número 1 de riesgo, ¿ok? Todos, para presentar cáncer de pulmón. Entonces, si yo tengo un OR, por ejemplo, de 3, ¿cuál es la diferencia entre un 3 a un 1? Es un 2, ¿están de acuerdo? 3 menos 1,
2. Entonces ustedes cuando ven un OR de 3 se interpreta así. La paciente tiene 2 veces más de riesgo de que llegue a presentar un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les dicen, el fumar produce un OR de 5 para cáncer de pulmón y la pipa produce un OR de 10. ¿Cuál creen que va a tener mayor probabilidad de que desarrolle un cáncer? El de 10, ¿no? Entonces, una vez más, 10 menos 1, 9. Entonces, tiene 9 veces más de probabilidad que tú, que Juanita, que todo el mundo para tener un cáncer de pulmón. Así se interpreta, ¿ok? Entonces, ahora vamos hacia atrás. ¿Qué pasaría si el número está por debajo del 1? Es decir, por ejemplo, el uso de anticonceptivos tiene un OR de 0.5 para cáncer de ovario. ¿Qué quiere decir? 0.5. Entonces, ¿es de riesgo o es protector? Todo lo que esté por debajo del 1 es un factor protector. Todo lo que esté por arriba de 1 es un factor de riesgo, ¿ok? Y ahora se va a interpretar diferente. Si yo tengo un 0.5, ustedes deben decir, el 0.5, ¿cuántas veces cabe en la unidad? 2. Entonces es 2 veces protector para un cáncer de ovario. Es decir, si tomas anticonceptivos te protege 2 veces más para cáncer de ovario que cualquier mujer. Si yo tuviera un 0.1 y tuviera un 0.5, ¿cuál medicamento escogerían ustedes? ¿El de 0.1 o el de 0.5? El de 0.1, ¿no? Porque el 0.1, ¿cuántas veces cabe en la unidad? 10. Entonces es 10 veces más protector. Entonces, a partir de eso ustedes lo van a interpretar. Entonces, todo lo que esté por arriba del 1, mientras más grande sea, más riesgo. Todo lo que esté por debajo del 1, mientras más pequeño, más te protege. A partir de ese momento, ustedes ya cuando lean un artículo y vean estos ORs, van a poder interpretarlos. Ahora, han visto que alguien me podría decir, oye, aquí el sangrado escaso tiene un OR de 1.1 entre la asociación entre hemorragia y pérdida del embarazo. Es decir, si sangras poco, ¿cuánto tienes más de riesgo de que llegues a perder el embarazo? ¿Qué les había dicho? Entonces, es el número que es 1.1 menos, ¿qué les había dicho? Que se resta menos la unidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto te queda ahí? 0.1, ¿no? Entonces tienes 0.1 más de riesgo de que un sangrado escaso te produzca una pérdida. Entonces es prácticamente muy poco, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿Y esto por qué lo explicaba, no? Pues aquel que puso un poco más de atención se dará cuenta que dice de un intervalo de confianza de 0.9 a 1.3. ¿Qué quiere decir? Que cruza la unidad. Por una parte es protector y por una parte es de riesgo. Entonces, por eso realmente el final te da 1.1. Pero vean cómo no es lo mismo en el sangrado abundante. El sangrado abundante, que es 3.3, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Cuántas veces más de riesgo tendría prácticamente? 2.3 veces más de riesgo, ¿ok? ¿Y por qué es tan alto? Pues ve el intervalo de confianza. En ningún momento cruza la unidad, siempre está positivo, ¿ok? Entonces ustedes ya saben que tener un sangrado abundante, pues hay mayor asociación que existe una pérdida de embarazo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahorita les vamos despacio para que interpreten esto, pero ya después de que entiendan bien los ORs, ya vamos a poder ir rápido. Y no, en el examen no es de que les van a preguntar, dime el OR, no se van a aprender ese número, pero sí te van a decir, oye, ¿quién tiene mayor riesgo? ¿Aquel que presentó un solo sangrado o aquel que presentó más sangrados, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepan bien los ORs. Vean, la edad materna tiene un OR de 5 veces más, ¿ok? En aquellas de 40 años. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 veces más de probabilidades de tener una hemorragia. ¿Por qué se les ocurre? Les había dicho que lo más importante es la edad extrema, ¿no? Ustedes han visto a las mujeres, digamos, añosas, como las conocen, ¿qué les dicen que tienen más riesgo de que pasen el embarazo? Abortos, ¿no? Entonces, por eso la edad materna es un factor de riesgo. La pérdida gestacional previa. ¿Ustedes qué dicen? ¿El tener el antecedente de un aborto tiene mayor riesgo? Pero vean cuánto es. 0.2, prácticamente nada. Entonces, el día de mañana que tengas en el examen, que tengas a un familiar y te digan, oye, ¿sabes qué? Yo presenté un aborto
en mi embarazo previo, tengo mayores probabilidades de que aborte, ¿qué les van a decir? No, prácticamente es el mismo, ¿no? Punto 2. Si tienen 2 o más pérdidas, 1.5 ya aumenta un poquito más, ¿ok? Pero con un antecedente no pasa absolutamente nada. Ahora, con respecto a los diagnósticos diferenciales en las hemorragias del primer trimestre, pueden ser originados en útero, salpinges, amnios y placenta. Ya esto nos vamos a enfocar en embarazo ectópico, aborto, embarazo molar y hemorragia subcoriónica. Pero bueno, sabemos que también pueden existir algunas hemorragias en la primera mitad, en el primer trimestre, que son originados de cervix y vagina, ¿como cuál? Pues algún tipo de infección como por ejemplo clamidia, ¿no? Algún trauma, por ejemplo coito, o bien algo iatrogénico, ¿no? O bien datos de malignidad, como por ejemplo un cáncer cervicouterino, ¿no? Otra de las cosas que podría ser, por ejemplo, un pólipo, ¿no? También podría finalmente llegar a producir hemorragias en el primer trimestre. También pueden ser originados de ano, vejiga y vulva, como hemorroides, laceraciones por trauma o bien infecciones de vía urinaria. Pero donde nos vamos a enfocar va a ser el embarazo ectópico, aborto y embarazo molar. ¿Hasta ahí quedó claro con respecto a la hemorragia en las primeras 20 semanas? ¿Sí? Ok, ahora ya que entendieron esto, ya vamos a poder hablar de todas las modalidades del aborto y van a ver, aquel que ya hizo el examen, pues podrá decir cuántas preguntas no vienen de justo de aborto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que lo interprete. ¿Cómo lo va a definir la OMS? Bueno, va a ser la expulsión o la extracción de cualquier producto de la gestación menos de 500 gramos o menos de 20 semanas. Entonces, lo primero que tienen que ver es la fecha de última menstruación, o bien, si no es una fecha de última menstruación confiable, ¿qué podrían utilizar? Un ultrasonido, ¿ok? Entonces, si por ultrasonido o bien por fecha de última menstruación es menos de 20 semanas, ya tienen un criterio para hacer diagnóstico de aborto en cualquiera de sus modalidades. O bien, si el producto de la concepción fue menor a 500 gramos, ya tienen el otro criterio, ¿ok? No siempre tienen que estar los dos juntos, ¿ok? Con respecto a la epidemiología, bueno, ¿cuál es la principal causa de abortos? Y esto siempre son preguntas de examen. ¿Cuáles son las aneuploidías? ¿Qué entienden ustedes como aneuploidías? Es un fallo en la meiosis. Así es lo más específico, ¿no? Y justo lo que estás comentando son respecto, por ejemplo, las trisomías, ¿no? Pero pueden ser trisomías, pueden ser monosomías. ¿Y cuál es lo más frecuente? Que sea una trisomía. Pero entonces si preguntan, ¿cuál es la principal causa de aborto? Son las aneuploidías. Vamos a ir más específico más adelante, ¿no? Si les preguntan, ¿cuál es la principal causa de aborto? Viene opción A, monosomías, opción B, trisomías, pues la opción correcta sería trisomías, ¿no? 30% son subclínicos. ¿Y qué quiere decir subclínicos? ¿Han escuchado hablar de estos embarazos bioquímicos? ¿O alguna vez escucharon a aquella paciente que dice, doctor, tuve un retraso de menstruación durante 10, 15 días y de repente presentó un sangrado? ¿Sí han escuchado hablar de estos casos o no? Estos son los famosos embarazos bioquímicos. Si ustedes hubieran tenido la capacidad para tener una prueba que tuviera una tasa de detección muy elevada, como por ejemplo una cuantificación de gonadotropina, hubiera salido positivo en los primeros días y de repente empieza a bajar los valores, ¿ok? Hasta que finalmente se produce el aborto. ¿Sí? Antes era más frecuente esto, ¿por qué? Pues porque no existían estos métodos que tenían altas tasas de detección, como la cuantificación de las gonadotropinas. Ahora que ya tenemos esto, pues es muy fácil hacer estos diagnósticos de embarazos subclínicos o bioquímicos, ¿sí? Y finalmente solo el 10% son clínicas. Vamos a hablar sobre el aborto espontáneo. Es la complicación más común del embarazo temprano. La incidencia va a disminuir conforme avanza la edad gestacional. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Vean, uno de los más importantes es la edad materna. Vean, como una mujer de 20 a 30 años tiene una probabilidad de 9 al 17%, 35 es 20, 40 es 40 y 45 es casi el 45%. Entonces, por eso les dije desde el principio, fíjense en un caso clínico la edad de la paciente. Tiene una edad extrema y simplemente por tener más de 40 a 45 años ya tiene 45% de probabilidades de que llegue a presentar un aborto. ¿Y por qué se les ocurre esto?
¿Por qué creen que una mujer con edad materna avanzada tiene mayor riesgo o mayor probabilidad de presentar un aborto? Hay mayor probabilidad. ¿Pero por qué? Pues no hay riesgo de aneuploidía, ¿no? Así es, esto tiene una relación directa con el riesgo de aneuploidías. La mujer de edad materna avanzada, ¿qué les dicen las abuelitas? No, oye, es que si te tardas en embarazarte va a salir un bebé con algún síndrome de Down, ¿sí? Han escuchado esas relaciones, ¿no? Tiene una relación directa con las aneuploidías, entonces vean. Y las aneuploidías, ¿qué pasan? Hay aneuploidías que son incompatibles con la vida, entonces se pierden en el primer trimestre, ¿sí? Antecedente a aborto espontáneo, ya les había dicho, bueno, es un aborto espontáneo, dicen que tienen el 20%, 2,28 y 3,43. Pero con respecto a los ORs, bueno, prácticamente vimos que es igual. El tabaquismo, bueno, el tabaquismo produce una vasoconstricción, esto hace que disminuya el flujo placentario. El monóxido de carbono, bueno, pues va a desplazar el oxígeno y finalmente, pues por eso es un factor de riesgo que pueda llegar a producir el aborto, ¿no? El tabaquismo materno, bueno, dicen que puede tener algo que ver con la epigenética, pero bueno, el paterno es más importante, vean, tienen alteraciones morfológicas en los espermatozoides, hasta un OR de 2,89. Entonces, cuando se combina el tabaquismo materno y paterno, tienes un OR de 4,61, que quiere decir que tienes 3,6 veces más de probabilidades de presentar un aborto. Entonces, si en el caso clínico les preguntan cuál de las siguientes es un factor de riesgo para que se haya perdido el embarazo, pues ustedes ya identificaron que el tabaquismo definitivamente, ¿no? Entonces hasta ahí podrían decir tabaquismo, edad materna, el antecedente. Si les llegaran a preguntar cuál de las siguientes causas es la que tiene menos relación con pérdidas o que haya explicado la pérdida que tuvo del aborto, y viene la opción A, ¿no? Opción tabaquismo. Opción B, edad materna. Y opción C, antecedente de un aborto. ¿Cuál sería la correcta? Antecedente de un aborto, porque les estoy explicando cómo son los ORs muy arriba, ¿no? Y finalmente, a lo mejor, antes de que les hubiera explicado lo que son los ORs, estoy seguro que si les hubiera hecho esta pregunta hace 10 minutos, la mayoría hubiera dicho que la respuesta correcta no era esa, ¿no? Que definitivamente un aborto previo te iba a condicionar a un mayor riesgo de un aborto consiguiente, ¿están de acuerdo? Por eso es muy importante que pongan atención en las diapositivas a eso. ¿Okay? Con respecto al consumo de alcohol, vean, mientras mayor sea el consumo de alcohol, pues mayor aumenta el riesgo, ¿no? Vean, hasta 2,82 cuando hay más de 4 copas. Cocaína, bueno, sabemos que es lipofílica, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber la misma concentración tanto en el feto como en la madre, y va a incrementar el riesgo en un 38%. Entonces, hasta ahorita llevamos alcohol, tabaco, drogas, ¿ok? Los antiinflamatorios, bueno, las prostaglandinas sabemos que pueden llegar a interferir en lo que es la implantación, pero bueno, finalmente también pueden interferir en el transporte de los gametos o bien en la placentación. Entonces, por lo tanto, las prostaglandinas no se deben de utilizar en el embarazo. Con respecto a los AINES, vean estos ORs que les comento. El naproxeno te condiciona 2,64 veces más de probabilidades de que llegue a haber una pérdida. El ibuprofeno 2,19, el diclofenaco 3,09. Vean que es lo importante que es no recetar ningún tipo de AINES, ¿no? Con respecto a la obesidad, vean un OR de 1,31, entonces también es importante. Causas, bueno, ya les había platicado que lo más importante van a ser las aneuploidías, 50% van a estar presentes en el primer trimestre. Las aneuploidías, vean, 95% van a ser por errores maternos y solamente 5% por errores paternos. Y es justo lo que habías mencionado, que me dijiste que era una falta de ¿qué? Materna, que eso es lo que debías de definir, porque finalmente pueden haber factores confusores en el examen que diga paterno o materna. Ya les expliqué que el 95% es por la causa materna. Dentro de estas, vean, lo más frecuente es que sean las trisomías, y dentro de estas, ¿cuál es la trisomía más frecuente? Es la 16. ¿Okay? Anótenlo bien. Entonces, la principal causa es la aneuploidías, y dentro de estos,
la trisomía 16. Y solamente un 18% es el Turner. ¿La trisomía 16 tiene algún tipo de nombre? Sí, es una autosoma. No, la 18 es la de Edwards y la 13 es la de Pato. La de 21 es la de Down. Pero la 16 no tiene nombre, entonces no se vayan a confundir. ¿Ok? Entonces, 16 no tiene nombre, ¿sí? ¿Quedó claro? Una de las mnemotecnias que yo usé es a los 18 años ya tienes tu credencial para poder votar, ¿no? Tu IFE electoral. Entonces yo así me aprendí 18 Edward, ¿no? Y finalmente 13, pues Pato. Otra de las causas congénitas, bueno, pueden ser las alteraciones uterinas, como por ejemplo, ¿alguien había visto este tipo de gráfica? Esta clasificación, más bien, de las malformaciones mullerianas. Esta clasificación de malformaciones mullerianas no es la última que existe, pero para fines de ustedes es la más importante, para el ENAR, ¿no? Entonces, la 1 es la agenesia. Es decir, imagínense si que no existen salpinges, imagínense que no... ¿Sí ven el mouse? Que no existe aquí lo que es el cuerpo del útero, pues entonces esto es una agenesia, ¿no? El tipo 2 es unicornio. ¿Ven cómo tienen una forma de un cuerno nada más? ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? El tipo 3 es el útero, ¿alguien sabe cuál es? Dielfo. El 4 es el bicorne, vean cómo tiene ya los dos cuernos. El tipo 5 es el septado, alcanzan a ver esto negrito, ¿no? Que va hasta acá. ¿Sí? El tipo 6 es el arcuato, vean cómo se ve esto así. Y el tipo 7 es por el dietiletilvestrol, si habían escuchado hablar de ese, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen algún tipo de malformación congénita o estas malformaciones mullerianas. ¿Van a tener mayores riesgos de pérdidas o de abortos? Claro, y dentro de estas, sin duda alguna, la más importante es el útero septado, ¿ok? El que tiene el septo. Otra de las alteraciones pueden ser los pólipos, que son mayores de 2 centímetros. El Asherman, ¿alguien ha escuchado hablar del síndrome de Asherman? ¿En qué consiste el síndrome de Asherman? Se llaman sinequias, ¿ok? Y estas sinequias, ¿por qué pueden ser? ¿Sí entienden el concepto de sinequias? Digamos que es como una cicatrización o tejido fibroide que va aquí. Por ejemplo, ¿alcanzan a ver este mouse? Podré ir aquí desde lo que es, no sé, el septo hasta acá. Son como tiras, ¿ok? ¿Sí? Y de aquí, acá, esos son sinequias. ¿Y las sinequias por qué se dan? Puede ser por un legrado, pero ¿qué otro tipo de procedimiento finalmente te podría condicionar sinequias? ¿Solo los legrados? Pues cualquier tipo de cirugía que se realice en el útero, ¿no? Ustedes pueden pensar que nada más es del legrado, pero no. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se quita un mioma por histeroscopía? Pues también podría llegar a producir incluso algún tipo de sinequia, ¿no? Entonces, tienen que tener atención porque a lo mejor en el caso clínico, las preguntas difíciles no van a decir, esta paciente tiene el antecedente de 5 legrados, puede decir, tiene el antecedente de 1 legrado y tiene el antecedente de una miomectomía por histeroscopía, ¿ok? O tiene el antecedente de muchas biopsias de endometrio. Con respecto a la cirugía materna, bueno, ¿qué pasaría? ¿Quién es el encargado de secretar la progesterona? El cuerpo lúteo, ¿no? En el embarazo. El cuerpo lúteo. ¿Qué pasaría si llegara una paciente, le hacen un ultrasonido y encuentran un cuerpo lúteo y le hacen una oferectomía? Quiere decir, le quitan el ovario. Pues van a quitar lo que es el suplemento de la progesterona, porque la progesterona la secreta exclusivamente el cuerpo lúteo hasta que la placenta se hace lo suficientemente independiente para que lo secrete ya la cantidad importante. Entonces, ya al principio quitan lo que es la producción de progesterona, entonces tendrían que dar soportes, digamos, lúteos, ¿ok? Y esto se da con 150 miligramos de caproato de hidroxiprogesterona. Otra de las causas es el hipotiroidismo. Vean, incrementa la incidencia de abortos conforme incrementa la cifra de la tirotropina. Y hasta ahorita prácticamente es el OR más importante, vean, 13.4.
¿ok? Con un control prenatal estrecho. Entonces, vean, si en el caso clínico les preguntan, ¿cuál de las siguientes es la que tiene mayor riesgo de desarrollar un aborto? Viene la opción A, tabaquismo; B, alcoholismo; C, marihuana; D, hipotiroidismo. ¿Cuál sería la opción correcta? Hipotiroidismo. Entonces, vean lo importante que es que se puedan ustedes aprender estos ORs. Entonces, cuando ustedes ya estén leyendo el examen y estén viendo ya de manera más detenida, van a poder encontrar esto, ¿no? Y les repito, no vienen los ORs como tal, pero ustedes ya saben qué es lo que puede causar, tienen mayor riesgo de desarrollar un aborto, ¿ok? Y vean cuáles son los valores esperados. En el primer trimestre se espera que tenga un valor de 2.5, en el segundo y tercero es de 3, entonces está muy fácil, ¿no? Con respecto a la diabetes, bueno, sabemos que existe una hiperglicemia, hay una proliferación del trofoblasto, que finalmente hay una alteración en el desarrollo placentario. La diabetes tipo 1 tiene un OR de 1.85, nada que ver con lo del hipotiroidismo, ¿no?, que les comenté. El control glucémico adecuado disminuye la incidencia de un 14 a un 6%. Y estoy seguro que si les hubiera dicho hace 5 minutos también, ¿qué tiene mayor riesgo de tener un aborto? ¿Una paciente con diabetes o una paciente que haya tenido hipotiroidismo? ¿Qué me hubieran contestado? Hubieran dicho diabetes, estoy seguro. Y este tipo de preguntas son las que hacemos para los factores confusores. Entonces, por eso vean que lo importante que es. Yo sé que a lo largo de tu carrera no tuviste el tiempo, o a lo mejor no le diste la importancia como para leer estos detalles finos, pero les quiero decir que si ustedes ponen especial atención en estos 10 meses, van a poder recuperar mucho tiempo que, digamos, perdieron o descuidaron en la carrera. Entonces, pongan atención 2 horas siempre en cada una de las lecciones clínicas. Con respecto al ultrasonido, bueno, pues sabemos que una frecuencia cardíaca fetal menos de 100, el saco de York anormal, un saco gestacional pequeño o un hematoma subcorial, finalmente son mayores factores de riesgo para desarrollar un aborto. Con respecto al cuadro clínico, diagnóstico y manejo. Bueno, esto lo hice muy rápido, pero entonces si desde el principio la paciente tiene un reporte en ultrasonido que ven con respecto a la frecuencia cardíaca fetal, a edades tempranas, ¿qué es más fácil o es más frecuente que encuentres? ¿Cifras muy altas o muy bajas? ¿Recuerdan que ustedes les han llegado estos ultrasonidos? ¿Han visto los reportes o no? A partir de ahí, cuando lleguen a leer un ultrasonido obstétrico, vean la semana de gestación que tienen y vean cuál es la frecuencia cardíaca fetal. ¿La saben más o menos? ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es de 110 a 160. ¿Ok? Sin embargo, en el primer trimestre estas cifras se pueden ir hasta 180. ¿Y eso por qué se da? Por una inmadurez ¿de qué sistema? Del parasimpático, ¿no? Entonces, finalmente, si desde edades tempranas estamos encontrando una frecuencia cardíaca menor a 100, entonces, ¿qué quiere decir? Que es un mal pronóstico, ¿no? Si veo que el saco gestacional está pequeño, irregular, no hay saco de York o hay hematomas, pues sabemos que desde que te pregunten eso ya sabes que tiene un mayor riesgo de un aborto. Cuadro clínico, diagnóstico y manejo. Entonces, esto ya es lo que quiero que pongan mucha atención. Una amenaza de aborto, ¿cómo se define? Como un sangrado transvaginal más sin cambios cervicales. Esto es lo más importante. Entonces, ya está el primer concepto. Sangrado sin cambios cervicales se conoce como amenaza de aborto. Se presenta en el 25% de los embarazos, una vez más, 1 de cada 4, y solo el 50% va a evolucionar a un aborto. Diagnósticos diferenciales con sangrados de implantación, lesiones cervicales y pólipos cervicales. Ahora, la siguiente pregunta es, si les estoy diciendo que una de cada 4 mujeres van a presentar una amenaza de aborto, ¿no les interesaría conocer cuál es el tratamiento? Normalmente hasta ahorita, ¿ustedes qué es lo que le dicen a la paciente? ¿Cómo? Seguro más de uno daba AINES, ¿no? Y ya vimos que el AINES te predispone, tiene mayor riesgo a aborto, ¿no? ¿Qué cosa? Y es justo lo que quiero que quede claro esta lección clínica, porque es uno de los errores más importantes que cargamos durante la carrera, ¿no? El reposo absoluto y el uso de la progesterona. Con respecto al reposo absoluto, les he dicho que la principal causa de aborto, ¿cuál es?
las aneuploidías. Entonces, imagínense que esta paciente tiene algún tipo de en el 95%, ¿no? Les había dicho que hasta ahí vamos bien. Una de cada 4 mujeres tiene amenaza de aborto y el 50% va a abortar. Entonces, les dije que la principal causa de aborto en el 95% son las aneuploidias. ¿Ustedes creen que el reposo va a servir de algo? No, porque el 95% de las veces son por aneuploidías, entonces esto no va a mejorar o va a disminuir el pronóstico. ¿Ok? Entonces, no se ha demostrado que algo que modifique la evolución de una amenaza de aborto, y el manejo normalmente suele ser expectante. Con respecto al uso de la progesterona, ¿cuándo sí estaría indicado, por ejemplo, dar progesterona en una amenaza de aborto? Lo que les comenté apenas, ¿no? ¿Qué pasaría si se quitó el cuerpo lúteo? No tiene suplemento de progesterona, entonces se necesita dar de manera exógena, ¿ok? Entonces deben de tener mucho cuidado con estos diagnósticos diferenciales. Y créanme, eso es una de las cosas que preguntamos mucho en los exámenes. Una amenaza de aborto, ¿cuál es el tratamiento? No sirve de nada que ustedes tengan a la paciente postrada, en cama, en un reposo absoluto, las 24 horas, ¿ok? Yo sé que quizás por cuestiones, si tú le dices a una paciente, el 95% son aneuploidías, no va a pasar absolutamente nada, haz tus actividades normales, se va a voltear y va a ver a otro médico, y el médico mal informado va a decir, no, quédate en un reposo absoluto, ¿no? Entonces, eso le genera estrés a la paciente. Entonces, por eso normalmente se les dice, no, pues ten un poco de reposo, ¿no? Pero no está demostrado, no hay nivel de evidencia de que el reposo pueda mejorar el pronóstico, ¿ok? ¿Alguien ha leído sobre el embarazo anembriónico? El embarazo anembriónico, ¿de qué se trata? Está la presencia del saco, Pero no hay embrión. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial más importante con un anembriónico? ¿Qué pasaría si yo llego y te digo, le hago un ultrasonido a tu paciente y en el ultrasonido reportan un saco gestacional sin presencia de embrión? ¿Cuál sería tu pregunta más importante? ¿Lo que me preguntarías? ¿Me dirías, ya es un embarazo anembriónico? ¿Cómo puedo saber si es normal o no es normal eso? ¿No les interesaría saber cuál es la fecha de última menstruación? Porque hay diagnósticos diferenciales con embarazos tempranos. ¿Qué pasaría si es un embarazo tan temprano que solamente se ve un saco gestacional? No es normal que se vea el embrión, ¿sí? Para eso usamos los puntos de corte, y esto así se define un embarazo anembriónico. Un saco gestacional que mide más de 15 milímetros de longitud sin embrión es un embarazo anembriónico. Es decir, no es normal que mida 15 milímetros el saco gestacional y no exista embrión. Pero ¿qué pasaría si en el cuadro clínico o en el examen te dicen, es una paciente que cursa con un sangrado transvaginal por fecha de última menstruación, tiene una fecha de última menstruación no confiable, tiene 9 semanas? Y dije no confiable, ¿ok? Le hacen el ultrasonido y el ultrasonido se ve un saco gestacional de 10 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué van a decir? Dirían, oye, tiene una fecha de última menstruación no confiable de 9 semanas, no se ve embrión. No, seguramente es anembriónico. No, lo más importante es la longitud del saco gestacional, porque les dije, la fecha de última menstruación no es confiable, ¿no? Entonces no sabemos si realmente se trata de un embarazo temprano o realmente tiene esta edad que están mencionando. Entonces, a partir del punto de corte ya sabemos si es anembriónico o no. Entonces, ustedes tienen el saco gestacional mayor a 15 milímetros sin embrión, anembriónico. Y en el otro concepto, ¿qué pasaría? Si ustedes tienen entonces tienen un saco gestacional de 10 milímetros, ¿cuál sería su siguiente conducta? ¿Qué le dicen a la paciente? Que regrese en 7 días, ¿no? Eso es lo que te dicen las guías de práctica clínica. Regresen en un periodo de 5 a 10 días. Entonces, ¿pero qué pasaría si en 5 a 10 días le vuelves a hacer un ultrasonido y vuelve a estar en la misma medición del saco gestacional? Entonces ya podrías definir como un embarazo anembriónico. Entonces, ¿quedó claro cuáles son las dos modalidades de hacer el diagnóstico diferencial? Punto de corte de saco gestacional mayor a 15 milímetros sin embrión. Y dos, un saco gestacional menos de 15 milímetros, pero que no hubo progresión en un lapso de 7 días.
¿Cuál va a ser el tratamiento de un embarazo anembriónico? Es una interrupción, ¿no? La interrupción puede ser farmacológica o puede ser quirúrgica. Se ha visto que la farmacológica tiene menor tasa de éxito que otro tipo de abortos, especialmente este anembriónico. Si estamos hablando de embarazos incompletos, es totalmente diferente, pero en anembriónico se ha visto que el farmacológico no tiene tanta tasa de éxito. ¿Cómo defines aborto completo? Entonces es un menos de 500 gramos, menos de 20 semanas, que presenta un sangrado transvaginal, que hay un cérvix cerrado o bien dehiscente, pero ¿qué es lo que les faltaría? ¿Qué otro concepto agregarían? La expulsión de los productos de la concepción en su totalidad. ¿Y cuál sería la única forma de poder ver si existió esa expulsión completa de los productos de la concepción? Con un ultrasonido. Entonces tengan cuidado, normalmente cuando viene un sangrado transvaginal y trae un ultrasonido, ustedes pueden hacer diagnóstico diferencial entre un aborto completo y un aborto incompleto. No podrían ustedes hacer el diagnóstico diferencial si yo nada más les pongo sangrado transvaginal y modificaciones cervicales si no hay un ultrasonido. ¿Quedó claro? Entonces, en el ultrasonido, ¿qué vamos a ver? Pues un endometrio lineal, delgado, donde no se observa saco gestacional, saco de Yolk o embrión. ¿Sí? El aborto completo, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues no va a requerir ningún tipo de tratamiento médico quirúrgico, ¿no? De rutina. Solamente se debe vigilar que el sangrado transvaginal no sea abundante o bien que no existan datos de infección. Ya empezamos con unos que son un poco más confusos, que es el aborto inevitable. ¿Okay? ¿Alguien sabe cómo se define aborto inevitable? Una vez más, modificaciones, ese es uno de los errores, porque la gente piensa normalmente que siempre va a existir modificaciones cervicales, y no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo te digo que es una paciente que tiene menos de 20 semanas, un producto de la concepción menos de 500 gramos, y no encuentro el líquido amniótico, está en anidramios, pero no hay modificaciones cervicales? ¿Cómo lo defines? Es justo esto, aborto inevitable. Si a las 20 semanas, menos de las 20 semanas, no hay líquido amniótico, eso es un aborto inevitable. Y el líquido amniótico puede ser el anidramios por una ruptura prematura de membranas o simplemente porque existía una malformación, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, porque esto es una de las preguntas que también muchas veces tienen errores, ¿no? Porque lo primero que hacen es buscar solamente si existen o no modificaciones cervicales, y ya les dije, eso no es lo que hace el diagnóstico de un aborto inevitable. Lo que hace el diagnóstico de un aborto inevitable es la salida del líquido transvaginal o el anidramios o un sangrado profuso, ¿ok? Más, ya sea con o sin modificaciones cervicales. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre un aborto inevitable? Bueno, pues va a ser la acumulación de líquido entre la membrana amniótica y corión, y bueno, el líquido va a salir y puede ser confundido incluso con líquido amniótico. ¿Cuál va a ser el tratamiento de un aborto inevitable? ¿Qué se les ocurre? Puede ser un legrado, o bien puede ser legrado uterino instrumentado, o bien puede ser por aspiración. ¿Ok? ¿Sí? Aborto séptico, una vez más. Cualquiera de las modalidades del aborto que hemos visto hasta ahorita, amenaza de aborto, aborto completo, aborto incompleto o aborto inevitable, más una infección intrauterina. ¿Cuáles son los cuadros clínicos de una infección intrauterina? Fiebre, malestar general, dolor abdominal, ¿qué más? Sangrado transvaginal, quizás fétido, taquicardia, dolor a la movilización cervical. ¿Okay? Recuerden que en los casos clínicos no te dicen aborto más infección, no.
te puede decir que la paciente incluso puede tener estado mental alterado, puede tener fiebre o podría llegar a tener algún olor fétido, ¿no? Que es lo que menciono. Bueno, cosas importantes con respecto a esto. ¿Qué es lo que te puede condicionar un aborto séptico? Lo más importante es una endometritis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más importantes del aborto séptico? Bueno, pues son el Staphylococcus aureus y las polimicrobianas. Sin embargo, bueno, además de la endometritis puede ser por salpingitis, parametritis, septicemia, endocarditis o bien peritonitis. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento del aborto séptico? Lo más importante es estabilizar a la paciente, obtener cultivos sanguíneos y endometriales, iniciar con antibióticos de amplio espectro, por lo menos 48 horas que esté afebril, después pasan a vía oral por lo menos 10 a 14 días y la evacuación uterina. Tengan cuidado porque esto es un error muy frecuente. Si viene un caso clínico de un aborto séptico, le dicen, ¿cuál es el manejo inmediato? El manejo inmediato es estabilizar a la paciente. No la pueden meter a un legrado porque esta paciente puede tener graves complicaciones. ¿Okay? Entonces, estabilizarla, cultivos, antibióticos de amplio espectro y después de las 48 horas afebril ya se inicia la evacuación uterina. Con base a esto les había puesto una diapositiva previa. ¿Cuál es el agente etiológico? Siempre pongan especial importancia los agentes etiológicos. ¿Por qué? Si ustedes conocen cuál es el agente que está produciendo la patología, ustedes van a saber cuál es el espectro que van a buscar de los antibióticos. ¿Ok? Entonces, si les había dicho que puede ser polimicrobiana o Staphylococcus aureus, entonces ¿qué van a buscar? Antibióticos de amplio espectro. Dentro de los más importantes, pues definitivamente va a ser la clindamicina con gentamicina. Y este esquema de que es clinda-genta es el mismo que se usa para, ¿alguien sabe? La corioamnionitis. Clindamicina más gentamicina. ¿Se puede o no agregar la ampicilina en caso de que se sospeche? ¿Alguien sabe de qué? Algún tipo de listeria monocitógenes, ¿no? La ampicilina 2 gramos cada 4 horas más gentamicina más metronidazol. Pongan especial atención, si no se van a aprender los esquemas de antibióticos como son, por lo menos vean que no sean el mismo grupo de medicamentos. Si yo les pusiera una opción metronidazol más clindamicina, bueno, pues es el mismo espectro, ¿no? Entonces no va a ser la opción correcta. Si les pongo gentamicina con clinda, bueno, sabes que cada uno va a cubrir diferentes espectros, ¿no? Entonces, vean, cuando ustedes no estén seguros de qué medicamento es, pueden hacer diagnósticos por exclusión, ¿ok? ¿Cuál es el aborto diferido? Se trata de la pérdida de la vitalidad del embrión o feto dentro de la cavidad uterina. Normalmente son asintomáticas y estas no tienen modificaciones cervicales. Entonces, lo que da el diagnóstico es la pérdida de la vitalidad del embrión, es decir, documentan la frecuencia cardíaca fetal y a la semana cuando se pide el control ya no hay vitalidad. Eso es un aborto diferido, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, necesitas un ultrasonido y se va a ver una ausencia de la actividad cardíaca en un embrión con una longitud cráneo-cauda de 5 milímetros o más, o bien cuando el saco de York mide 13 milímetros. Y esto es muy importante porque ¿qué pasaría si yo les digo, o viene un caso clínico donde dice, les llega a ustedes una paciente con una fecha de un embarazo de 9 semanas por fecha de última menstruación no confiable y tiene un embrión con una longitud cráneo-cauda de 3 milímetros, pero no se ve frecuencia cardíaca fetal? ¿Cuál sería el diagnóstico? Pues lo mismo que habíamos dicho, ¿no? El otro es un embarazo temprano. Sabemos que si no mide más de 5 milímetros, no se debería de ver frecuencia cardíaca. Solamente aquel embrión con 5 milímetros o más se debe de ver la frecuencia. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues simplemente la vas a citar en una semana.
Pero ¿qué pasaría si tienes una longitud cráneo-cauda de 10 milímetros? Aunque te diga que por fecha de última menstruación no confiable son 3 semanas, ¿qué harías? Pues ya haces el diagnóstico de un aborto diferido. Recuerden, ante una fecha de última menstruación no confiable, lo más importante es tener un ultrasonido, ¿sí? Otra de las cosas que nos podemos apoyar es el saco de York. El saco de York debe medir por lo menos 13 milímetros o más. Realmente las preguntas que se llegan a hacer es con longitud cráneo-cauda o saco gestacional. El aborto diferido, bueno, tiene una efectividad en el tratamiento médico de un 13 a un 95%. ¿Y por qué creen que es un rango tan grande? Por los diferentes tipos de regímenes que existen. Hay algunos que solamente usan misoprostol, hay otros que usan misoprostol con metotrexate o hay unos que usan misoprostol con mifepristona, ¿no? Con base a eso, pues son las diferentes efectividades que hay. Y finalmente, quirúrgico. A grandes rasgos, ¿qué se recomienda más, médico o quirúrgico? Tratamiento farmacológico definitivamente. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico de aborto incompleto? Expulsión parcial de los productos de la concepción a través del canal cervical. Y esto se manifiesta con un sangrado transvaginal más modificaciones cervicales. ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues que exista esa expulsión parcial. ¿Cómo se va a corroborar? Con un ultrasonido. Entonces ya vemos que el ultrasonido es muy importante para hacer diagnósticos diferenciales. En el ultrasonido te reportan saco gestacional de bordes irregulares, cavidad uterina con un contenido heterogéneo o bien un espesor endometrial mayor a 15 milímetros. ¿Cuáles son el diagnóstico y el tratamiento del aborto incompleto? Bueno, sabemos que el 50% va a evolucionar hacia un aborto completo. La prostaglandina E1 es efectiva en el 85% de los casos y se debe de hacer un vaciamiento de la cavidad uterina en los próximos 7 días. Sin embargo, el tratamiento que tiene mayor éxito es el quirúrgico. ¿Por qué? Porque en ese momento haces el legrado, haces un ultrasonido y confirmas que no existan restos ovuloplacentarios. A diferencia del farmacológico, que colocas el medicamento o le das el medicamento vía oral y esperas a que exista esa expulsión, ¿sí? La prostaglandina E1, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Misoprostol. ¿Okay? La prostaglandina E2, 2 de dinoprostona. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en lo que es el concepto de aborto en todas sus modalidades? Entonces, en el aborto diferido, ¿es lo mismo que el huevo muerto retenido o es otro de los Así que es. están en el diagnóstico? Antes se conocía como huevo muerto retenido. Los conceptos ahora se conocen como aborto diferido, pero es lo mismo, así es. ¿Sí? ¿Hay algo que hayan visto que les haya preguntado que faltaba en esos conceptos? O sea, aquellos que hicieron el examen, que vieron y dijeron, bueno, tengo dudas, que alguna vez me preguntaron esto. De eso, que a veces usan el concepto de huevo muerto retenido, pero es lo mismo que aborto diferido. Con respecto ahora, embarazo ectópico. Bueno, entonces sabemos que un ovocito fecundado se tiene que implantar fuera de la cavidad uterina. Eso es lo que define como tal el embarazo ectópico, ¿ok? Estos tienen riesgo de morbimortalidad, riesgo de infertilidad y riesgo de dolor crónico. Con respecto a la epidemiología, vean, 20% de todos los embarazos son ectópicos, es decir, una vez más, una de cada 5 mujeres van a presentar un ectópico. 4 a 10% de las causas de muerte materna, bien, altísimo, ¿no? Es la primera causa de muerte materna del primer trimestre. Entonces, en 1884, vean, la mortalidad correspondía al 70%. Actualmente es del 5%. ¿Por qué creen que ha disminuido de prácticamente un 65%? Uno, porque se hacen diagnósticos tempranos, ¿no? O sea, ahora con las gonadotropinas, con estos ultrasonidos de alta definición, pueden detectar un embarazo ectópico prácticamente a las 5 o 6 semanas.
Y finalmente a la cirugía endoscópica, ¿no? Cuando se hace una salpingectomía o una salpingostomía. Con respecto a la incidencia, bueno, sabemos que pues es una urgencia cuando se presenta el sangrado del primer trimestre. Hay una relación también directa con la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces la incidencia del 6 al 16%. Pero ¿qué pasa en México? Bueno, existe por 1 de cada 200 a 500 embarazos. Tiene una incidencia global de 1.8 y 2% en mujeres mayores de 35 años. Vean cómo aumenta. ¿Por qué? Porque las mujeres mayores de 35 años normalmente han tenido pues, cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria o han tenido mayores parejas sexuales, ¿no? Y 10% suelen ser recurrentes. Y esta es una gráfica de, bueno, como a lo largo de la historia en la parte de abajo y en la parte de arriba viene con respecto a las edades. Vean cómo siempre una edad materna avanzada tiene mayor riesgo que una mujer de edad temprana, ¿sí? Entonces vean cómo ha disminuido la mortalidad, cómo en más de 35 años se duplica la tasa de mortalidad. Entonces, ¿esto por qué sucede? Bueno, sabemos que a mayor edad existe un cambio en la estructura y función de la salpinge, hay episodios repetitivos de la enfermedad pélvica inflamatoria y hay un aumento de la incidencia del tratamiento en reproducción asistida. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Pues es un ectópico previo, una cirugía patológica tubárica, un dispositivo intrauterino, el uso de anticonceptivos y bien la infertilidad. Y dentro de estos, los dos más importantes es el embarazo ectópico y bien ya sea la cirugía o bien la patología tubárica. Y la patología tubárica, ¿cuál podemos definir? Como la salpingitis, la enfermedad pélvica inflamatoria de los salpings, así es. Bien, un embarazo ectópico previo tiene un OR de 9.3, casi hasta 47, altísimo, ¿no? Es decir, si tú tuviste un ectópico, tienes 46 veces más de riesgo que tengas otro ectópico. Entonces, si desde el cuadro clínico les están diciendo que la paciente tiene el antecedente de un ectópico, entonces ya saben que tiene 46 veces más de probabilidades de desarrollar uno, ¿ok? 15% puede recurrir con un tratamiento conservador. Los tratamientos son la salpingectomía y la salpingostomía. ¿Saben cuál es la diferencia entre ambas? O sea, cuando leen salpingectomía, ¿qué es? Corte. ¿Y salpingostomía? ¿Cuándo qué? Eso es anudación. Anudación. Salpingectomía es pinzas, ligas y cortes. Y salpingostomía solamente es una incisión, ¿no? ¿Qué es ostomía? O sea, es una corte, ¿no? Una boca. Entonces eso es una pequeña incisión en la salpinge, por ahí sacas el embarazo. Con respecto a la patología tubárica, les había dicho, enfermedad pélvica inflamatoria de 2.1 a 3. Cirugías previas, vean, un OR de 139 es altísimo. Entonces, si en el caso clínico les dice que esta paciente tiene el antecedente de una salpingostomía, una salpingectomía, una oclusión tubárica bilateral, una colocación de, por ejemplo, estos Essure, pues saben que tiene mayores probabilidades de tener un embarazo ectópico. Las anomalías congénitas van de un 2.4 a un 13%. Con respecto a la cirugía y patología tubaria, bueno, vean, oclusión tubaria, la tasa de fracaso es del 0.1 al 0.8%, pero si llegan a fracasar estas cirugías, 1 de cada 3 va a acabar en un embarazo ectópico. ¿Quedó claro? Por eso dicen que la cirugía tubárica tiene riesgo, ¿no? Lo que es la oclusión tubaria tiene riesgo de un embarazo ectópico. ¿Sí? Ahora, la coagulación bipolar tiene un RR de 31.9 veces más. ¿Qué es mejor, una energía monopolar o una energía bipolar? O sea, ¿qué es más efectiva? A eso me refiero. Si ustedes les dijeran, quiero que me hagas una oclusión tubaria bilateral, ¿qué escogerías? ¿Una energía monopolar o bipolar? La energía monopolar tiene mayor dispersión, ¿ok? De la energía.
Entonces, por lo tanto, es más efectiva. Y ahí vamos a tener cuidado porque algunas veces en las preguntas de los anticonceptivos te dicen cuál de los siguientes tiene menos probabilidades de lograr un embarazo. Y sabemos que es la oclusión tubaria bilateral por energía monopolar, porque la monopolar es más efectiva que la bipolar. Con respecto a la enfermedad pélvica inflamatoria, bueno, la clamidia es el patógeno más frecuente. Sin embargo, la clamidia en el 80 al 90% de las mujeres son asintomáticas, por lo tanto, 30% nunca van a requerir tratamiento. Su incidencia de daño a las salpinges va a aumentar con episodios sucesivos y aumenta el riesgo de 2.1 a 2 infecciones. Ahora, otra de las cosas importantes es el dispositivo intrauterino. ¿Alguien ha escuchado o qué tipo de dispositivo? ¿No? Porque existen dos tipos, el de cobre y el de progesterona. ¿Cuál es el que tiene mayor riesgo de que si se llega a embarazar con un dispositivo sea un embarazo ectópico? ¿Cobre o progesterona? ¿Sí se entendió la pregunta? O sea, aquella mujer que es usuaria de un dispositivo, si llegara a quedar embarazada, ¿con qué tipo de dispositivo es el que tiene mayor riesgo de que sea un embarazo ectópico? ¿Qué pasa con qué hace la progesterona a nivel de músculo liso? Lo relaja, ¿no? Por eso estas pacientes, por ejemplo, pueden llegar a tener estreñimiento, pirosis. Pasa lo mismo, ¿no? Las salpinges están cubiertas de músculo liso. Entonces, si hay mayor cantidad de progesterona, como por ejemplo es en el DIU del levonorgestrel, entonces no va a permitir esta migración, ¿ok?, del embrión. Entonces, por eso se produce un embarazo ectópico. Entonces, 1 de cada 2 embarazos con DIU con levonorgestrel y 1 de cada 16 embarazos con DIU de cobre. Entonces, el que es factor de riesgo es el de progesterona. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué? Entonces, con respecto a los anticonceptivos, bueno, el riesgo absoluto se reduce, es decir, si tú eres usuario de un anticonceptivo, pues tienes menos probabilidades que cualquier tipo de mujer de quedar embarazada y presentar un embarazo ectópico. Pero si llega a haber algún tipo de falla en el anticonceptivo, per se tienes mayor riesgo a que sea un embarazo ectópico. ¿Por qué? Especialmente cuando hay uso de las progestinas. ¿Sí? Se hizo un seguimiento a 10 años en Estados Unidos y se vio que de las cosas más importantes que condicionaban la infertilidad por el embarazo ectópico era cuando existían factores tubarios, antecedente a uno más de ciclos previos de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, mujeres con más de 35 años y aquellas pacientes que también usaban el citrato de clomifeno. ¿Cuál es la historia natural? ¿Cuál es la historia natural de lo que es el embarazo ectópico? Bueno, pues puede ser desde una resolución espontánea, aborto o bien la ruptura, sabiendo que la ruptura es la principal causa de muerte materna en el primer trimestre. Esto es muy importante. 98% de las veces va a ser en la salpinge. Y dentro de la salpinge, ¿cuál es la porción más importante? La ampolla. Entonces anoten esto. Lugar más frecuente de embarazo ectópico, salpinge y ampolla. Y vean, de ahí empieza a bajar, ¿no? 42% van a presentar una reacción decidual en el endometrio. Y esto es lo que pasa, que las mujeres lleguen a presentar el sangrado transvaginal por esta reacción decidual. Dentro de otros tipos son menos frecuentes, como por ejemplo los de ovario, el peritoneal, el cervical o bien el abdominal. El cuadro clínico, bueno, puede ser desde que la paciente se encuentra asintomática, puede ser un gran imitador desde que puede pensarse en una infección de vías urinarias, una amenaza de aborto, o bien cuando existe una ruptura puede haber un choque hipovolémico. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Anótenlo, mujer en el primer trimestre del embarazo que presenta amenorrea, dolor en hipocondrio y sangrado transvaginal, ¿okay? Sabiendo que el dolor en hipocondrio es el más sugestivo y esto nos está orientando a hacer una ruptura, ¿no? Puede haber dolor en el hombro por reflejo del hemoperitoneo en el diafragma, es decir, cuando ya existió la ruptura. Si hay ruptura, bueno, definitivamente se necesita tratamiento quirúrgico. Al examen físico, estas pacientes pueden tener
taquicardia, que es lo primero que les dije que se afecta cuando hay datos de choque, hipotensión, dolor de rebote. ¿Y cuándo suele debutar el embarazo ectópico? Bueno, 6 a 8 semanas de amenorrea. No existe un patrón patognomónico del dolor en el hipocondrio, puede ser difuso, localizado, pero cuando hay hemoperitoneo hay un dolor referido en el hombro. Con respecto al sangrado transvaginal, también no hay un dato o un patrón patognomónico, la cantidad y el tiempo van a variar, pero típicamente es intermitente y es precedido de amenorrea, ¿no? Y es por esta reacción de la decidua que les comenté. Es importante que se cuente con una exclusión del embarazo intrauterino. Entonces, siempre se debe de confirmar el embarazo con una gonadotropina, y una vez que ya se tenga la gonadotropina se hace el ultrasonido para poder determinar la localización y la integridad de la estructura. Se debe considerar en toda la mujer en edad reproductiva un sangrado transvaginal y dolor abdominal como un embarazo ectópico. Entonces, en el cuadro clínico le dice mujer joven, dolor y sangrado, es un ectópico hasta que no se demuestre lo contrario. En el ultrasonido transvaginal, bueno, sabemos que es la prueba de imagen más útil para poder evaluar la localización y la integridad de la salpinge. Sin embargo, no es el gold estándar. ¿Alguien sabe cuál es el gold estándar del embarazo ectópico? Gold estándar es decir que tiene la tasa de detección más alta, que no hay absolutamente otro estudio que pueda aumentar o sea más efectivo o tenga mayor tasa de detección que este. El gold estándar es la cirugía ya sea endoscópica o abierta. Entonces les preguntan, ¿cuál es el gold estándar para un embarazo ectópico? Es la cirugía. En el ultrasonido transvaginal, alcanzan a ver este anexo derecho. Este es el útero, este es el endometrio, aquí se ve engrosado, se ve la reacción de la decidua. Vean cómo está aquí la salpinge y justo en la porción apoyar aquí está el embarazo ectópico, ¿sí? Se puede ver un hematoma dentro y alrededor de la salpinge. La tumoración anexial va a ser el hallazgo más común en el 89% de los casos. Algunas veces se puede llegar a presentar lo que se conoce como anillo tubario o anillo de fuego. Simplemente es el saco gestacional extrauterino que tiene un anillo ecogénico que va a rodear un área anecoica y central. Es altamente vascular y es sugestivo en un 68 a un 78% de embarazos ectópicos. Uno de los estudios más importantes que tiene importancia durante el abordaje de una sospecha de un embarazo ectópico es el uso de la gonadotropina. Entonces se debe medir de manera inicial y se debe hacer un seguimiento cada 48 a 72 horas en serie. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabemos que cada 48 horas debe de duplicar el valor. Si no duplica el valor cada 48 horas, entonces podemos sospechar que existe un tratamiento, que existe un embarazo ectópico. Entonces, si les preguntan cuál es la primera pauta para poder hacer diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico, va a ser la cuantificación y seguimiento de la gonadotropina. ¿Cada cuánto se duplica? Cada 48 horas. Si no se duplicara cada 48 horas, es sugestivo de un embarazo ectópico. Dentro de esto existe una cosa que se llama zona discriminatoria, ¿ok? ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, les estoy diciendo algo al azar, si utilizaran el punto de corte de 40, ¿no? Todo por debajo de 40 podrían sospechar un embarazo ectópico, todo por arriba de 40 podrían pensar que es un embarazo intrauterino. ¿Qué pasaría si ustedes no toman este 40 y lo bajan, por ejemplo, a un 20? ¿Detectarían más embarazos ectópicos? Sí, pero ¿qué pasaría con los embarazos intrauterinos también? ¿Podrían hacer diagnósticos diferenciales o podrían tener mayor cantidad de falsos positivos, ¿no? ¿Sí quedó claro ese concepto o no? Y por eso se conoce. Un corte de bajo aumenta la posibilidad de clasificar erróneamente un embarazo intrauterino temprano. Sin embargo, si me voy al otro extremo, es decir, un corte muy alto, si yo utilizo 150, pues voy a retrasar el diagnóstico del embarazo ectópico y por lo tanto puede resultar en una posible ruptura. El seguimiento se tiene que hacer con 3 tomas de gonadotropinas. Si no aumenta, sabemos que existe un embarazo fallido.
Entonces, diagnóstico de seguimiento se hace con la gonadotropina. También hay literatura que dice que se puede utilizar la progesterona. Las concentraciones de progesterona son más altas en los embarazos intrauterinos viables. Si yo tengo un valor menor a 10, pues tengo una sensibilidad del 67% y una especificidad del 96% para embarazo ectópico. ¿Qué es la sensibilidad? Que la prueba sea positiva realmente sea positiva. Es la capacidad que tiene una prueba para detectar población enferma de la que realmente está enferma. Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar población sana de la que realmente está sana. Entonces, vean, este estudio, la progesterona tiene mayor tasa de detección, digamos, en población sana, ¿no? Entonces, realmente lo que te sirve hacer es para poder excluir el diagnóstico, ¿sí? Por eso tiene mayor especificidad. El tratamiento puede ser desde expectante, médico y quirúrgico. Y vean, anteriormente, en los años 1883, era más tratamiento quirúrgico. A partir de los años ya 80 se usa de tratamiento farmacológico, ¿no? Sin embargo, ¿cómo debes de elegir el tratamiento? ¿Qué pacientes es cirugía? ¿Qué pacientes es fármaco? Bueno, una tercera parte de las pacientes van a ser candidatas a metotrexate y solo 2/3 partes van a necesitar algún tipo de cirugía. ¿Cuáles son los criterios más importantes? Bueno, un tratamiento médico es no invasivo, la eficacia y seguridad van a ser comparables con el quirúrgico, tienen que tener buenos resultados de fertilidad, sin embargo van a variar de manera sustancial los protocolos de administración, que es el metotrexate que lo han visto en dosis únicas o en dosis alternas, ¿no? Con respecto al quirúrgico, bueno, pues sabemos que hay menos tiempo de resolución, va a evitar la necesidad de un seguimiento y está indicado ante un tratamiento urgente, es decir, como una ruptura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición para poder elegir uno y otro? Bueno, si hay un dolor, si el tiempo de amenorrea, si tiene una gonadotropina menor a 5000, si tiene un nivel de progesterona bajo, hay un tamaño de tumor anexial pequeño, y no hay datos de hemoperitoneo, entonces se puede dar un tratamiento farmacológico. Entonces, aquí les puse ya los criterios de selección. Lo más importante es que la paciente esté estable, que no tenga datos de choque, que se le pueda dar un posible seguimiento, que tenga una gonadotropina menor a 5000, que no exista frecuencia cardíaca fetal y que la tumoración anexial sea menor de 3 a 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, si desde el principio les dice que la paciente está hemodinámicamente inestable, entonces, ¿el tratamiento cuál sería? Quirúrgico, ¿ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones del tratamiento farmacológico? Bueno, que la paciente esté lactando, que tenga algún tipo de inmunodeficiencia, que tenga una enfermedad hepática, renal o hemática, que sea una sensibilidad al metotrexate, que tenga una enfermedad pulmonar activa, una úlcera péptica y un embarazo heterotópico. ¿Alguien sabe qué es el embarazo heterotópico? Es la presencia de un embarazo intrauterino coexistente de un extrauterino, es decir, un embarazo gemelar, solo que uno está dentro del útero y el otro está fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si dan metotrexate? Pues van a afectar al que está intrauterino. Con respecto a tratamiento, bueno, siempre es importante tener biometrías hemáticas, pruebas de función hepática, electrolitos, creatinina sérica y contar con una radiografía. Entonces, el tratamiento médico, bueno, se da con metotrexate, ¿okay? El metotrexate, que es un antagonista del ácido fólico, anoten bien su pregunta, un antagonista del ácido fólico, inactiva la enzima dihidrolato folato reductasa, ¿sí? Antagonista del ácido fólico, inactiva la enzima dihidrofolato reductasa. ¿Y el antídoto cuál es? El ácido folínico, ¿no? Que es el que se conoce como leucovorino. Entonces, por eso el esquema de múltiples dosis se alterna el ácido folínico con el metotrexate. Entonces, aquí están las dosis únicas y multidosis. Dosis única, metotrexate 50 miligramos sobre metro cuadrado, y la multidosis se mide por miligramo por kilo por día de manera intramuscular.
Vean, metrotexato se da 1, 3, 5 y 7 y de manera alterna se da el leucovorin en el día 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando se da una segunda dosis en el embarazo ectópico con dosis única? Bueno, si después de una semana no disminuyen un 15% las cifras de gonadotropina entre el día 4 y 7, se tiene que repetir la dosis de metrotexate de 50 miligramos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y bueno, si en el otro caso, en este esquema múltiple, si después de una semana existe un aumento de la gonadotropina, se tiene que volver a repetir el esquema. Hay otros tratamientos que mencionan que se pueden colocar el metrotexate con una inyección in situ guiada por ultrasonido. Y estos normalmente son en embarazos ectópicos no tubarios, es decir, como por ejemplo un embarazo ectópico cervical, ¿okay? Donde tengan el acceso para poder colocar el metrotexate. ¿Alguien sabe qué es el Cochrane? Es una asociación que se encarga de realizar metaanálisis. El metaanálisis es el estudio que tiene mayor factor de impacto, por así decirlo, un mayor nivel de evidencia, ¿no? Científica. Entonces, efectivamente, Cochrane hizo un estudio donde evalúa los diferentes tipos de regímenes que existen en el embarazo ectópico. Mencionan que la tasa global de éxito es del 89% en un tratamiento médico. En el multidosis es del 92.7% y en la dosis única es del 88.1%. Entonces, si les preguntaran cuál es más efectivo, ¿cuál contestarían? El multidosis. ¿Okay? Con respecto, al seguimiento post dar el tratamiento farmacológico, sabemos que el metrotexate puede llegar incluso a causar dolor en un 33 a un 60% de las veces en un periodo de una semana. A veces pueden llegar a presentar un sangrado transvaginal escaso. Por eso todas las pacientes que se meten en quirófano a hacerle una salpingectomía, una salpingostomía, se les hace un legrado, ¿okay? Por la desidualización que tiene. Cosa que no pasa en el tratamiento farmacológico y por eso presentan el sangrado. Con respecto al tratamiento quirúrgico, pues les había dicho que es el gold estándar, ¿no? Entonces confirma el diagnóstico y trata la patología. Controla la hemorragia en un caso de una ruptura, un embarazo ectópico, reseca el tejido ectópico. Y pues lo ideal sería que fuera mínimamente invasivo, como es la cirugía endoscópica. Entonces vean, el gold estándar es la salpingectomía laparoscópica. Es decir, pinzan, ligan y cortan toda la salpinge, ¿okay? Vía endoscópica. ¿Cuáles son los criterios de selección de un paciente para una cirugía? Pues que sea inestable, que tenga signos o síntomas de una ruptura, que el embarazo ectópico no sea visible, si hay actividad cardíaca fetal, si la gonadotropina es mayor a 5000, si hay falla de tratamiento farmacológico o bien si hay una contraindicación para el tratamiento farmacológico. Les menciono nada más la diferencia entre una salpingostomía y una salpingectomía. Salpingostomía, les había dicho que solamente se hace una tomía, que es conservar la salpinge, ¿no? Es una incisión. La salpingectomía va a resecar toda la salpinge. Entonces, ¿cuál creen que va a tener mayor éxito? La que reseca toda la salpinge. Sin embargo, con respecto a la recurrencia, ¿qué creen que va a tener mayor riesgo? ¿Aquella que nada más se hizo esa pequeña incisión o en aquella que se ligó, pisó y cortó? Solo en la que se hizo esa incisión, ¿no? En la salpingostomía. Entonces, la salpingostomía tiene un riesgo de recurrencia del 15% con respecto a la salpingectomía, ¿no? Y aquí nada más les menciono otra vez la persistencia del tejido trofoblástico, que puede llegar a pasar en un 5 o 20%. Por eso se debe hacer un seguimiento con la gonadotropina y se debe evaluar si se da algún tipo de tratamiento farmacológico cuando existen factores de riesgo. Con respecto a la recurrencia, es similar en un tratamiento médico y quirúrgico de un 10 a 15%. Después de 2 ectópicos disminuye el riesgo de recurrencia. Después de 2 ectópicos el riesgo de recurrencia aumenta un 30% más bien. Y el seguimiento estrecho en el embarazo posterior no se va a recomendar como tamizaje. Sin embargo, deben de saber que si tuvieron el antecedente en ectópico, tenían un OR de más de 100, ¿recuerdan?
El seguimiento prospectivo después de 12 meses de tratamiento. Pues tiene una tasa de embarazo del 66%, una tasa de embarazo intrauterino del 56%, una tasa de embarazo ectópico del 13% y una tasa de nacido vivo del 31%. ¿Qué pasa cuando comparan la cirugía? Bueno, entonces, ¿qué creen que va a tener mayor efectividad? Pues una dosis única de metotrexate tiene menos éxito que la salpingostomía. Vean, 77 a un 88%. Entonces es más efectivo la cirugía, ¿ok? A pesar de que sea conservadora. Cuando se compara el régimen de multidosis, pues se ve que el éxito va a ser comparable a la cirugía conservadora. Tiene una permeabilidad tubaria del 78% y una recurrencia del 13%. ¿Dudas? ¿No? Y finalmente vamos a ver el embarazo molar. El embarazo molar se va a caracterizar por la proliferación del tejido trofoblástico. Es una degeneración hidrópica. Va a haber edema del estroma vellositario y una ausencia de vascularización de las vellosidades coriales. Con respecto a la clasificación, bueno, la enfermedad trofoblástica gestacional se divide en mole datiforme completa e incompleta, que es la que nos importa. Y voy a saltar a la otra clasificación que vienen a preguntar, que es la neoplasia trofoblástica gestacional, que es la mole invasiva y el coriocarcinoma, que son los frecuentes. Entonces, la lección clínica nos vamos a enfocar en la diferencia entre una mola completa e incompleta y cuáles son los factores de riesgo para un coriocarcinoma. Los factores de riesgo y la probabilidad de desarrollar una enfermedad trofoblástica gestacional subsecuente son, pues, cuando se tuvo una mola, el 50%, con un aborto previo el 25%, con un embarazo previo de término 20% y con un embarazo ectópico 5%. ¿Qué quiere decir? Que puedes llegar a presentar una enfermedad trofoblástica gestacional en cualquiera de la modalidad, ¿no? Si tuviste un embarazo a término, embarazos ectópicos o abortos, ¿no? Entonces tengan cuidado. El cuadro clínico pues es una hemorragia en las primeras 20 semanas de características de manchado profuso y lo que es más importante es la forma de racimos de uva. ¿Okay? El crecimiento uterino es mayor al esperado en un 50% de los casos. Por eso es muy importante conocer a qué altura se encuentra el fondo uterino durante la gestación. ¿Okay? Normalmente el útero tiene consistencia blanda y puede haber o no lo que es el embrión, depende si estamos hablando de una mola completa o incompleta. Con respecto a las complicaciones, puede haber hiperemesis gravídica por la concentración de la gonadotropina, hipertensión gestacional, hipertiroidismo. Recuerden que la gonadotropina comparte una subunidad con la tirotropina, entonces por eso pueden presentar hipertiroidismo. Y si presentan sangrado, bueno, pues van a mencionar una anemia. Entonces, todo evento obstétrico y sangrado anormal debe determinarse niveles de gonadotropinas y ultrasonido. En el ultrasonido que vemos, pues habíamos dicho anteriormente que están los quistes tecaluteínicos, que son ovarios mayores a 3 centímetros de diámetro. Llegan a presentar un patrón difuso ecogénico mixto, es decir, zonas hiper e hipoecoicas. Vean esta forma, que es la forma característica de la mola, que es el patrón de panal de abeja o bien en tormenta de nieve. Les resumí en un cuadro los factores de riesgo de una mola completa, y las manifestaciones clínicas. Entonces, en una mola completa, el cariotipo va a ser 46XX. Si es completa, entonces va a haber ausencia del feto o embrión. Si es completa, hay una hiperplasia difusa trofoblástica y va a haber un edema de vellosidades difusas. Por lo tanto, la gonadotropina va a ser más de 100.000 y hay mayores complicaciones médicas. Entonces, como mnemotecnia, si es completa, quiere decir que es, digamos, el cuadro más aparatoso de la mola, ¿no? Edema, hiperplasia, no hay embrión, gonadotropinas elevadas y normalmente pueden llegar a tener complicaciones como el coriocarcinoma. Pero una mola incompleta, bueno, el cariotipo es 69XXY. Puede haber un feto o embrión. Las hiperplasias trofoblásticas son focales. El edema vellosidades también es focal. La gonadotropina está en menores de 100.000.
solo menos del 5% van a tener secuelas, como por ejemplo los coriocarcinomas. Y aquí ya está el resumen. Entonces, mola parcial, mola completa. Apréndanse el cariotipo con respecto al feto. Les había dicho que el feto va a estar presente en qué tipo de mola? Incompleta, ¿no? La edema de vellosidades, la proliferación trofoblástica excesiva, ¿dónde va a ser mayor? ¿En la mola parcial o en la completa? En la completa, ¿no? El tamaño uterino, ¿dónde va a ser mayor? ¿En la parcial o en la completa? Completa, ¿no? Recuérdense que es todo más aparatoso en la completa. Las complicaciones, ¿dónde va a haber más? Completa, ¿no? Los quistes decaluteínicos, completa, ¿no? Y finalmente las secuelas malignas, ¿dónde va a haber más? Completa. Entonces es muy sencillo que se aprendan la diferencia entre una incompleta y completa. Completa es muy aparatoso el cuadro. Solo quiero que se aprendan el cariotipo, que es donde puede llegar a tener errores. Y si se dan cuenta, a mí lo que me causó un poco de confusión es decir, ¿por qué si la mola completa es más aparatosa? Porque tiene un cariotipo totalmente diferente a lo que podría ser una mola parcial, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a hablar mayor a detalle después de esto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Va a ser una evacuación mediante un ameo, ¿ok? ¿Por qué con un ameo y no estoy usando una legra? Por el riesgo que existe de perforación. Entonces, siempre tiene que ser con un ameo. Una vez contraído el miometrio, ya se puede hacer el curetaje y se debe de administrar oxitocina. Las mediciones de la gonadotropina, primero es a las 48 horas, cada semana durante un mes, cada mes durante 6 meses y cada 6 meses durante 2 años. Entonces, 48 horas, cada semana durante un mes, cada mes durante 6 y cada 6 durante 2. ¿Sí? Y vean, esta es una gráfica donde viene cómo se encuentra aquí la gonadotropina y cómo se va disminuyendo conforme pasa el tiempo en semanas. ¿Qué creen? ¿En qué tipo de mola va a tardar mayor tiempo en regresar a la normalidad la gonadotropina? En la completa, ¿no? Les había dicho que maneja cifras muchísimo más altas, ¿ven? Hasta 9 semanas a comparación de una parcial que es a las 7 semanas. El seguimiento, bueno, una radiografía del tórax en búsqueda de metástasis, se va a hacer un control ecográfico para buscar nódulos miometrales o aumento de la vascularidad, pues hay un factor predictivo para neoplasia trofoblástica gestacional. Y ya finalmente, neoplasia trofoblástica gestacional, les voy a hablar de la mola invasiva y el coriocarcinoma. ¿Dónde va a ser más frecuente presentar la mola invasiva? ¿En la mola completa o en la incompleta? Completa, ¿no? Entonces es un crecimiento trofoblástico excesivo con invasión extensa del tejido, como miometrio, peritoneo, parametrio, cúpula vaginal. Puede prevenir de las dos molas, tanto parciales o completas, pero les dije que era más frecuente en las completas. Bueno, llegan a carecer de tendencia a las metástasis. A diferencia de la coriocarcinoma gestacional, donde, vean, 1 de cada 30.000 embarazos, hay un crecimiento rápido del miometrio de los vasos sanguíneos, por lo tanto existe hemorragia y necrosis y la extensión va hacia fuera. ¿Cuál es la evolución clínica? Bueno, hay un sangrado anormal 6 semanas después de resolverse el embarazo, es decir, si en el cuadro clínico les dice que esta paciente ya terminó el puerperio y persiste con estos sangrados transvaginales profusos que tienen en forma de racimo de uva, deben de sospechar en un coriocarcinoma, y más si tuvo el antecedente de algún tipo de mola completa. Entonces, ante la persistencia de una hemorragia posterior a la resolución de un embarazo, es decir, de 6 semanas, debe solicitarse una gonadotropina, una biometría hemática, una prueba de función hepática y datos de función renal. La mola invasiva, pues normalmente no produce metástasis, solamente en un 15%, y esto es pulmón y vagina. A diferencia del coriocarcinoma, donde sí hay metástasis vascular, y esto es en pulmón, hígado y cerebro. Entonces, si les llegan a preguntar cuáles de las dos enfermedades trofoblásticas gestacionales, de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, producen metástasis, la respuesta sería coriocarcinoma. Es importante que siempre que estén haciendo estos seguimientos, y para hacer el diagnóstico, se debe utilizar una radiografía de tórax de manera mínima, donde se van a ver estos nódulos pulmonares solitarios o múltiples que van a sugerir la metástasis. Se debe solicitar ultrasonido pélvico para poder evaluar
lo que es el hígado, y una resonancia magnética cerebral o bien un TAC. Deben de contar también con la tomografía abdominopélvica. El tratamiento, bueno, es metotrexato con actinomicina D. Puede ser ya sea tiene una eficiencia similar si es de manera única o si se combina, ¿ok? Sin embargo, sabemos que tiene menos toxicidad que el metotrexato, la actinomicina. Y bueno, otra de las cosas importantes que quiero que quede claro es el legrado. El legrado se va a considerar si existe una hemorragia o bien si hay una cantidad importante de tejido molar retenido. Pero bueno, deben de tener cuidado porque si llega a hacerlo de manera repetida, estos legrados tienen mayor riesgo de perforación, porque recuerden que es un útero muy grande, blando. Por eso se hace el AMEU o bien el legrado por aspiración. La histerectomía, bueno, se debe hacer durante el primer ciclo de la quimioterapia y debe de continuar la quimioterapia por 2 ciclos más después de que la gonadotropina salió negativa. Como conclusiones, la hemorragia en las primeras 20 semanas de la gestación es una de las causas más comunes de complicaciones en el inicio del embarazo. En la mayoría de los casos, estas se darán por sí solas sin tener una implicación de impacto en la gestación, pero siempre se debe descartar la posibilidad de que la paciente curse con alguna alteración que ponga en riesgo tanto el embarazo como su vida. La clínica de cada patología asociada a estudios de gabinete y laboratorio cuentan con un elevado poder diagnóstico y gran peso para la toma de decisiones en el manejo. Las patologías hemorrágicas en el embarazo son un importante causante de mortalidad materna. Su pronto diagnóstico y temprano tratamiento pueden cambiar el pronóstico de la paciente. ¿Tienen dudas? ¿No? Vamos a ver dos casos clínicos. Se trata de una mujer de 19 años de edad, la cual se encuentra en control prenatal. Acude a su consulta refiriendo que desde hace una semana presenta dolor en fosa ilíaca derecha, sensación de pesantez, distensión abdominal. Agrega que ha tenido dificultad para la evacuación. Refiere que el día previo a la consulta observa sangrado leve transvaginal. La paciente es ingresada a urgencias por sospecha de embarazo. Se realiza una prueba inmunológica de embarazo resultando positiva, por lo que es ingresada para observar, ya que el sangrado no ha disminuido y continúa el dolor abdominal. ¿Cuál es la conducta a seguir considerando la evolución de la paciente? Realizar una biometría hemática en busca de anemia y leucocitosis, realizar un ultrasonido transvaginal, realizar una cuantificación de gonadotropinas o bien una cuantificación de progesterona. ¿Qué les había comentado que es lo más importante? Siempre se debe hacer la cuantificación de la gonadotropina. Ya cuando tengamos nuestra lección clínica de embarazo ectópico más específica, porque esto nada más es un demo, vamos a ver que también tiene una relación directa la cuantificación con la presencia del embarazo. Es decir, si nosotros tenemos una gonadotropina entre 2500, ya deberíamos de verlo el embarazo de manera transvaginal. Si yo tengo una gonadotropina de 5000, ya debería de haber un embarazo vía transabdominal. Entonces, la relevancia de esto es que si yo solicito una gonadotropina cuantificada, si está por debajo de 50, por así decirlo, ya podría sospechar de que se trata de un embarazo ectópico, ¿no? Si ahora ustedes encontraron a esta paciente tarde, es decir, con una menorrea de 6 semanas, 8 semanas, y encuentran una gonadotropina de 5000, entonces están seguros de que podrían incluso realizar un ultrasonido abdominal y encontrar el embarazo, ¿sí? ¿Cuál es la localización menos frecuente del embarazo ectópico? Tubaria, cervical, ovario o istmo. ¿Recuerdan que les había puesto una diapositiva ahí donde venía? Los menos frecuentes es el cervical y los abdominales, ¿ok? Entonces, aquí la respuesta correcta sería cervical.
Y aquí un caso que es una mujer de 23 años de edad que ingresa con un cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, el cual se caracteriza por presentar mal estado general, alzas térmicas no cuantificadas, escalofríos, dolor fugitivo a nivel lumbar y poliaquiuria sin disuria hace aproximadamente un mes. Cursa con amenorrea de 7 semanas, ingresa portando un examen general de orina con leucocitosis, refiere también una biometría hemática con leucocitosis, se ven neutrófilos segmentados del 89%, tiene una fracción cualitativa positiva de gonadotropina, sus antecedentes ginecobstétricos es gesta 1, cesárea 1. La menarca es a los 12 años con ciclos regulares de 28 días, tiene una duración entre 4 a 5 días en un sangrado en moderada cantidad de tipo dismenorrea. Inició su vida sexual a los 16 años, reconoce 2 parejas sexuales, conoce métodos de planificación familiar, menciona que utilizó uno de depósito durante 6 meses. Al examen físico la paciente se encuentra consciente, orientada, con mucosas húmedas y rosadas, se encuentra hemodinámicamente estable, sin embargo tiene una temperatura de 39, ¿no? Se realiza un ultrasonido y se visualiza a nivel cervical una imagen redondeada que mide 5 centímetros con halo refringente y una presencia de vesícula vitelínea. Entonces, ¿a partir de qué semana es más probable que se pueda escuchar la frecuencia cardíaca fetal por ultrasonido transvaginal? Así es. A partir de la quinta, sexta semana se puede visualizar ya la frecuencia cardíaca. Una de las cosas más importantes aquí sería la longitud craneocauda, ¿no? Les había dicho que a partir de qué longitud craneocauda es 5 milímetros, ¿ok? ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada a seguir en este caso? ¿Qué sospecharon?